¿Listo? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo, males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Él entonces dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Cuál es la razón, el énfasis que Jesús le está dando acá? ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Los escucho. Es una enseñanza realmente para las diferentes doctrinas que hay, cuando se basa en este versículo. Se basa en esto. Esto es una metáfora, algo que es uso como ejemplo para que ellos aprendieran y entendieran realmente lo que se quiere decir en esta palabra. Y esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en doctrinas diferentes, veíamos realmente que nosotros nos olvidamos. Creíamos que se estaban viendo de una parte que estaban viendo realmente eso no es así, porque la palabra de Dios no se contradice. La Biblia dice que los cuerpos nada saben. Como si un cuerpo va a venir y va a hablar. ¿Qué más? Los Pero no tengo y solamente lo leí otra vez y debería, lo que entiendo es como que hablaron de que existiera un cielo y un infierno, entonces ¿cómo? No se está escuchando nada de lo que están explicando. Hermana, ¿me escucha? En este momento sí, pero desde que empezó el hermano Rubén, medio tirando a nada. No se escuchaba nada. Así es. Bueno, el hermano Darío hizo su intervención. Lo que pasa es que yo estaba manifestando que, pues yo que soy una persona que no tengo mucho estudio en la palabra, cuando leo este pasaje, pues entiendo eso, o sea, que es como si existiera un cielo y un infierno y que entonces qué manejo debería de darle a la lectura para poderlo entender como, porque ahorita pues tengo el conocimiento de que los muertos nada saben, ¿cierto? Y que realmente eso no existe, pero pues si yo lo leo así, lo sigo entendiendo de esa manera. Es que algo que está ahí, y
y es algo claro, ¿cierto? Por eso él le dice que por qué no manda a Lázaro a que le hable a los hermanos. ¿Y qué testifica la palabra? Vuelve y testifica que los muertos nada saben, ¿cierto? Uno. Dos, tenés que siempre mirar por qué fueron separados, ¿cierto? Uno por avaricia, por no haber compartido algo con el otro, ¿cierto? Y el otro en su humildad, hasta mire que los perros lo lamían. Nunca los perros. Entonces allí lo que hay la manifestación, pues para mí, el amor el amor de de los perros hacia Lázaro, ¿cierto? Porque pues es que rara vez usted ver un animal tener ese gesto de, ni siquiera el ser humano se arrimó, siquiera venga le hago una sanación, pero el animalito sí lo hizo, ¿cierto? Ahí hay algo que, pues, que debe semejar a algo, ¿no? Porque pues no es la primera vez que lo leo así tan profundo, pero no veo esa interpretación de que cielo e infierno, no, porque habla del Hades y habla pero no dice del cielo, que están en un mismo lugar, pero uno sufriendo y el otro no. Hermana Sandra. Hermano, esta conversación que se hace allí con Abraham y esta petición que le hace para que sea avisado, y como dijo la hermana Lina, se está refiriendo a, a los muertos, a utilizar los muertos, a llevar un mensaje, a pretender algo por medio de los muertos. Claro está en la palabra que se está en absoluto pecado, que no es lo recto, que debemos estar fuera de todo tipo de creencia de esa índole. Y aquí creo que lo resalta bastante este capítulo y este versículo. O sea, en este punto todos estarían de acuerdo que Jesús simplemente aquí quiere aclararlo la inmortalidad del alma. Todos creen que ese es el sentido de esta parábola. Hermano Vicente. Edison, bendiciones, feliz sábado. Adelante, dice. No, una vez más, como está diciendo, pues el Señor no se contradice. Y es importante entenderlo como parábola y saber que todas las parábolas están, digamos, adornadas de una forma en la cual pudieran entender los que estaban, digamos, en mayor oposición al Señor, el mensaje, o sea, también para darle la oportunidad. Estamos cuando el Señor le dice a los apóstoles, a los discípulos, a vosotros os es dado entender y aprender todas las cosas, más a ellos por parábolas, para que viendo. O sea, el Señor usa las parábolas a un último recurso para llegar a aquellos incrédulos. Entonces, tomar las afirmaciones que hace el Señor en medio de una parábola como un punto doctrinal es un error de interpretación. Ya de principio podríamos interpretar así como está hablando de la alma, no más bien como dividir la parábola en dos partes, pero lo que se hace en vida y después lo que se recibirá según lo que se hizo en la vida. Es la primera parte del versículo 19 como hasta el 20 tanto, desde llegar a esa habla de la forma en la que nosotros vivimos con lo que tenemos, las riquezas materiales o espirituales. Y la segunda parte es lo que vamos a recibir según lo que hicimos aquí. Eso pues como un contexto para la Hermano Vicente. Sí, creo que Edison ha hecho una buena precisión de lo que se trata la parábola. Recordemos que lo que él ha mencionado, nosotros tenemos varias parábolas, por mencionar algunas de ellas, la del sembrador, la del buen pastor, la del buen samaritano, el trigo y la cizaña, el hijo pródigo, el grano de mostaza, la levadura. Pero en el asunto de leerlas y tomar cada palabra textualmente, me refiero a tratar de ubicarnos en el cielo y en el infierno, no es el caso. Lo que acaba de mencionar Edison es cómo está dividida la parábola, y es
la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para tomar las decisiones que debemos tomar en un tiempo preciso. Porque aunque al final de la parábola hay un clamor de que sea un mensajero enviado a los hermanos del hombre rico, se le hace claridad de que ya no hay más tiempo. Y si no no pusieron atención a Moisés ni a los profetas, entonces, ¿qué vale, como se dice, en alargar el tiempo si no va a haber ningún cambio? Gracias. Hermana Ruth. Sí, también dentro de la parábola hay diferentes tópicos y enseñanzas de las cuales, pues a medida que se va viendo la parábola, se van a entender. Como dijeron Vicente y el hermano Edinson, no se pueden tomar literales porque conocemos bien la palabra de Dios y como ya lo dijeron, Dios no se equivoca y esa es la... O sea, hay varias enseñanzas allí en las cuales vamos a poder ver más adelante. Salmo 78:2 dice lo siguiente: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Acá viene un punto importante porque el pueblo protestante, mayormente el pueblo evangélico, dice que esto no es una parábola, sino que es algo literal, porque es la parábola que encontramos en la Biblia que tiene como tal nombres propios, que eso no sucede con las anteriores parábolas, es lo que como tal argumentan. Y bajo ese principio es nosotros identificar la razón. Son muchas, más allá de lo que se trata de aquí a ver, no se trata de la inmortalidad del alma, sino entender el por qué Dios, por qué Jesús expone esta parábola y cuál es la enseñanza y la podemos traer a este tiempo, porque no es algo pasado y podríamos estar repitiendo el papel de lo que estamos leyendo. Pero si la parábola fuera literal, ¿cuáles serían los errores doctrinales que encontraríamos allí, más allá sacando lo que ya hemos hablado de la mortalidad del alma? ¿Qué cosas podemos ver allí? Digamos que esto es literal, así como lo leen muchos. ¿Qué errores podemos ver allí con lo que hemos leído? La cáscara que nos ponen a todos a volar la imaginación. El cielo y el infierno. Que los muertos pueden venir y anunciar a los vivos las cosas que van a pasar. Eso es espiritismo. Listo, sacando la inmortalidad del alma. Nada que tenga que ver con mortalidad del alma, porque la Biblia, pero si hay algo más, ¿qué más podemos ver allí? Si eso fuese literal, ¿qué está pasando ahí? Pues que es más difícil que lleguen al cielo. Ese es el punto, eso es un buen punto. Porque dice, el rico no era malo, simplemente era rico. Pero no compartir. Y en el caso contrario, el otro alcanza la salvación, el mendigo fue salvo solo por ser pobre. Ahí no hubo necesidad de creer en Cristo, sino que simplemente es salvo, si lo tomáramos como tal literal. ¿Qué más podemos ver allí? Esa es salvación por las obras. Salvación por las obras. ¿Qué más? Que habían olvidado los 10 mandamientos, o sea, lo que Dios nos llama a hacer, ¿cómo se dice? Ayudar a nuestro prójimo. Él lo olvidó totalmente. Hay otra cosa ahí que ocurrió cuando dijeron que está muriendo. Sería como también injusto porque el rico insinúa que no recibió ninguna advertencia en la tierra y eso no pasa. Siempre antes de que pase algo se anuncia antes, ¿no? Y entonces el rico dice para que vaya y les diga a ellos, como quien dice, a mí nadie me dijo nada. Hermano Oscar. Sí, buenas noches, hermanos. Feliz Santo Sábado. También lo que estoy viendo aquí, hermanos, que
El intercesor, perdón, que está pidiendo es Abraham y no Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Como debería de ser. Está buscando otro intercesor. Es lo que veo yo. Eso es un buen punto, hermano, por el tema de manejar quizás el tema de la religión. Y hoy pasa quizás a muchas personas que pesa más lo que dice cierto pastor en el cual pues yo pongo toda mi confianza o cierta iglesia, por más revelación que esté recibiendo, pero simplemente me sigo como tal a creer. Y entonces, Marca, también eso es un buen punto también a tocar ahí, mi hermano Vicente. Sí, con relación a lo que menciona la hermana Lucía, es interesante ver cómo dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. O sea, ¿de quién? Del rico. O sea, el rico puede decir que nadie le avisó, nadie le dijo nada, pero él está reclamando una misericordia que no tuvo con que estaba lleno de llagas ahí. Pero a mí me gusta me gusta el último versículo donde dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. A mí lo que me gusta es en esta, porque pues creería que estamos como el mensaje para nosotros, ¿cierto? Creo que si hablamos de profetizas a la gente, mi papá fue uno que se espantó cuando le dije profetiza, me tocó devolverlo a Deuteronomio y toda la cuestión. Entonces, hablarle de eso a mi papá. Entonces, llegar a este punto es eso. Si yo no escudriño y veo todo lo que me puede hablar, hacia dónde iba, hacia dónde, por eso no aceptaron los fariseos, no aceptaron a Jesús como su Salvador, o el pueblo judío, porque no escudriñaron y no aceptaron quizás algunas profecías. Entonces, también eso es algo que debemos tener en cuenta. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios. Esta parábola presenta un contraste entre el rico que no ha hecho de Dios su sostén y el pobre que lo ha hecho. Cristo muestra que viene el tiempo en que será invertida la posición de las dos clases. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados que puede dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Había un hombre rico, dijo Cristo, que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico no pertenecía a la clase representada por el juez inicuo, que abiertamente declaraba que no hacía caso de Dios ni de los hombres. El rico pretendía ser hijo de Abraham. No trataba con violencia al mendigo, no lo echaba porque le era desagradable su aspecto. Si el pobre repugnante individuo podía consolarse contemplándolo, cuando entraba por su puerta, el rico estaba de acuerdo que permaneciera allí, pero revelaba una egoísta indiferencia a las necesidades de su hermano doliente. Este concepto para el tiempo de hoy, ¿será que simplemente es cuestión del pasado? ¿O acá simplemente es hablar de gente que puede cambiar el mundo? Porque es que muchas veces nos vamos hacia ese concepto de que no hacemos lo suficiente porque pues no son los medios, porque no puedo callar mayor impacto, pero muchas veces no nos damos cuenta en que cada uno en su labor está efectuando un cambio en cuanto a la transformación, en cuanto al mensaje, pero no solo es el mensaje,
sino también suplir las necesidades. ¿Cuántas veces con lo que tenemos no estamos en esta misma posición? Recordemos que en ese tiempo la lepra era algo pues marcado en relación con el pecado, así lo muestra toda la Biblia, pero estas personas como tal eran aisladas y una de las características eran precisamente las llagas. Él simplemente pues no lo aísla, pero pues se conmueve con simplemente el que lo ve ahí cerca de él, pero no hace absolutamente nada. ¿Cuántas personas sin hogar hoy están cerca de nosotros y nuestra posición es precisamente por distintas circunstancias el no irlo a apoyar, no irle a suplir esa necesidad? Recordemos el texto que tanto resalta el hermano Vicente, aquel cuando tuve frío, cuando tuve hambre, cuando te arropé, a mí me lo hiciste. Es una clara de lo que es el amor al prójimo. Y mucho más cuando para este tiempo iba a primar más el amor al yo, ese orgullo, el tema de esa competencia que vemos en la sociedad, quién tiene más por encima del otro. Es algo claro que podemos ir resaltando en cuanto al paralelo que tiene, no solo también en cuanto a las verdades espirituales. Hoy muchos aquí nos podemos sentir ricos en tener este mensaje que nos lleva a la verdad y que cada día tiene esa certeza del cuanto al cumplimiento de lo que vemos en las noticias, profecías cumpliéndose por todos lados. Pero ¿cuántos vemos quizás a los demás que están en otras denominaciones? Lo podemos ver también como el mendigo, de que sabemos que está mal, que está equivocado, pero pues me conformo con que yo esté bien y el problema es que él esté mal. Muchas veces nos cerramos y es la parte del mensaje de la Odisea, se cree rico y por eso es vomitado. Entonces cuando miramos ese paralelismo de lo que leemos aquí con nuestra actualidad, puede ser más presente de lo que pensamos. Entonces no había hospitales en los cuales se cuidara a los enfermos. Se llama la atención de aquellos a quienes el Señor había confiado riquezas, hacia los doloridos y necesitados, para que éstos recibieran socorro y simpatía. Tal era el caso del mendigo y el rico. Lázaro necesitaba grandemente socorro, porque no tenía amigos, no tenía hogar, dinero ni alimento. Sin embargo, mientras el rico noble podía suplir todas sus necesidades, lo dejaba en esa condición día tras día. El que podía aliviar grandemente los sufrimientos de su prójimo vivía para sí, como muchos lo hacen hoy en día. En la actualidad, hay muchos muy cerca de nosotros que están hambrientos, desnudos y sin hogar. El descuido manifestado por nosotros al no dar de nuestros medios a esos necesitados y dolientes nos carga con una culpabilidad que algún día tendremos que afrontar. Toda avaricia es condenada como idolatría. Toda complacencia egoísta es una ofensa. Es una ofensa a la vista de Dios. Dios había hecho del rico un mayordomo de sus medios y su deber era atender casos tales como el del mendigo. Muchas veces nosotros vemos el tema de la suerte, ¿no? El nacer en una cuna de oro con todos los medios y simplemente fue cuestión de suerte. Muchas veces lo vemos así, pero aquí en lo que estamos leyendo, cada uno tiene su propósito. Por eso aquí se desenmascara total de lo que es la Agenda 2030. Resulta que estas agencias del gobierno, en la agenda que se está hablando, nos está diciendo de que para el 2030 todos seremos iguales. Y vemos que esto es un principio que ni siquiera en la Biblia se sostiene. Porque a través de los bienes, de las posiciones, de esas oportunidades y privilegios de ciertas personas, son esos medios, esos mayordomos para que actúen por medio de los menos necesitados. Pero muchas veces el que tiene no lo está viendo de esa manera, simplemente es de buenas y fue cuestión de suerte. Se había dado el mandamiento, amarás a Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rico era judío y conocía este mandato de Dios, pero se olvidó de que era responsable por el uso de sus medios y capacidades que se le habían confiado. Las bendiciones del Señor descansan abundantemente sobre él, pero las empleaba egoístamente
para honrarse a sí mismo y no a su hacedor. Su obligación de usar esos dones para la elevación de la humanidad era proporcional a esa abundancia. Y hoy vemos totalmente lo contrario. Resulta que el rico más quiere tener, pero en pro como tal del bienestar de la humanidad, todo lo contrario. Si citamos los hombres más ricos en este momento, ¿quién está realmente trabajando por el bien de la humanidad? Elon Musk, Bill Gates, que les mandé la noticia esta semana, que va a donar todas sus riquezas y que quiere que la humanidad lo recuerde como alguien que hizo un bien. ¿Realmente esto es así? Tal era la orden divina, pero el rico no pensó en su obligación para con Dios. Prestaba dinero y cobraba intereses por lo que había prestado, pero no pagaba interés por lo que Dios le había prestado. ¿Será que eso no nos sucede a nosotros? Partiendo de lo mismo, muy de buenas, muy derechos, talentos para los negocios, todo nos sale, unos progresan, porque es una situación muy clara. Vemos quizás familias que parten desde un mismo punto y resulta que uno de esos integrantes le va súper bien y los otros no, salieron del mismo punto. ¿Cuál fue la diferencia? Pero muchas veces cuando están en la cumbre se olvidan de esto. ¿Cuál fue el principio para llegar allá? Talento, capacidades y la responsabilidad de lo que Dios lo está bendiciendo, ¿dónde va a quedar? Y que cada día va a ser esa prueba que va a ser como un juicio en contra por no saber ser un mayordomo fiel. ¿Algún comentario? De hecho, le hablaba a alguien que le damos el mensaje, le decíamos que Jesús nos enseñaba en la oración a pedir el pan de cada día, y entonces también le manifestaba que cuando lo pedíamos, sabíamos que el Padre era el que lo otorgaba. Y le decía que cuando Dios nos daba ese pan de cada día y algo de más, lo que Él nos quería enseñar era a compartirlo, porque es algo que debemos todos, y ahora que se llega este mensaje, que muy claramente se lo dijimos a Diego, se lo decíamos de esa forma. Él decía, lo que pasa con la humanidad es que sin querer queriendo, el dinero no daña a nadie, realmente muestra lo que es uno como ser humano, ¿cierto? ¿Qué clase de ser humano somos? Y esta parábola, no pensé que yo le decía eso, que es interesante, porque decía el rico y decía Lázaro, yo pensé que era el Lázaro que Jesús había resucitado. Pero entonces la fusión es esa, es lo que yo le digo a mi esposa, si Dios es el que provee en nuestros hogares y provee un poco de más, debemos entender de que esto también es para hacerle el bien a aquel que lo necesite, no solamente para beneficio propio, porque pues eso ya empieza a ser parte del ego. Tenía conocimientos y talentos, pero no los utilizaba. Entonces vemos claramente dónde estaba el principio de que tuviera como tal ese dinero. No los utilizaba, pues era rico. Si se mantenía era porque era bueno para los negocios. Pero ¿por qué Dios lo puso ahí? Para ministrar a aquellas personas que no tenían. Olvidando de su responsabilidad ante Dios, dedicaba al placer todas sus facultades. Todo lo que lo rodeaba, su círculo de diversiones, la alabanza y la lisonja de sus amigos, ministraba a su gozo egoísta. Tan absorto estaba en la sociedad de sus amigos que perdió todo sentido de su responsabilidad de cooperar con Dios en su ministración de misericordia. Tuvo oportunidad de entender la palabra de Dios y practicar sus enseñanzas, pero la sociedad amadora del placer que él escogió ocupaba de tal manera su tiempo que se olvidó del Dios de la eternidad. Ayer que venía con mi hermana en el viaje, le decía a cierto punto en cuanto a muchas personas que estaban criticando de lo que pasó en Gaza, que pobrecitos, que porque China el que está dando este alimento allá, que lo que no saben lo que hay detrás. Pienso que muchas veces como que perdemos el enfoque de lo que es en el momento, de lo que es inmediato. Sin importar si sea China, Afganistán, Colombia, Venezuela, esos pequeños tuvieron alimento, algo que nosotros tenemos fijo, ellos no lo tienen. Y prima sobre todo el amor al prójimo, independientemente de dónde venga. Porque es que llegamos a un punto en que nos sentimos como juez de analizar tantas cosas que nos volvemos como absurdos en cuanto a ese juicio.
Y se lo veía quizás a personas que ya llevan un tiempito y van estudiando y como que se va perdiendo el norte de eso, eso es lo de menos. La profecía se va cumpliendo y es clara, pero muchas veces nos centramos en esto. El mensaje, sí, importantísimo, porque hay que mirar a lo eterno, pero si damos el mensaje y no suplimos necesidades, Dios así fue el ejemplo, así como tal predicó, hizo el milagro y dejó el mensaje, pero también suplió necesidades. Muchas veces nos conformamos solo con orar, o vamos a orar por este hermano que tiene tal necesidad, y pudiendo solucionar, pudiendo ser ese medio como la respuesta a la oración, nosotros no lo hacemos. Vino el tiempo en que se realizó un cambio en la condición de los hombres. Esto lo vamos a ver en los textos que vamos a mirar más adelante. ¿De qué cambio? De alguien que es rico y que es pobre. Hoy quizás muchos acá tenemos este conocimiento y sorpresas van a haber en el cielo. Pueden haber muchas personas que por más que sepan no se van a salvar. Y aquellas personas que despreciamos a diario estarán allá. El tema de la vida, de lo que hoy tenemos. Hoy nos cuesta pensar mucho en el prójimo. Nos cuesta pensar mucho en el prójimo con las condiciones que hoy tenemos. Entonces pensamos en que más adelante quizás voy a estar mejor económicamente y podré ayudar. Entonces simplemente me voy a estabilizar. Pero resulta que la vida te cambia en un segundo. Llegó pandemia y ¿cuántos se quebraron? Llegó un terremoto y te dejó en la ruina. 70.000 personas murieron en el terremoto de Turquía hace más de 1 año y medio. La realidad cambia en un segundo. Y muchos estamos pensando de esa manera. Incluso cuando vemos al necesitado, en cuestión de ropa, quizás muchas veces ha sucedido. Vamos y miramos lo que te nos da, pero lo más malito, lo más feito, lo que ya no nos gusta. Y si nos ponemos en la posición, seríamos nosotros como tal, lo haríamos de esa manera. Siempre pienso en eso, en lo que es hoy el desprendimiento en cuanto al dinero y lo que es el tema de actuar, sobre todo las personas que están necesitando. El día de mañana seremos nosotros y seguramente nos vamos a ver en ese reflejo y nos vamos a acordar de muchas situaciones que simplemente pasamos por alto, porque no estaba buen vestido, porque olía maluco, porque nosotros nos ponemos prejuicio, porque era para vicio, porque la va a vender. Nosotros nos cargamos siempre de poner esa barrera y hacer lo que corresponde. Hermana Ruth. Sí, David, lo que pasa es que hemos olvidado el mandamiento. Hemos olvidado el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no vemos la necesidad de los demás, sino que no vemos sino nuestra propia necesidad, o sea, por lo que estemos pasando en ese momento. Puede que no estemos aguantando hambre, pero hay otras necesidades y nos enfocamos más en eso que en el prójimo. Esta es una de las enseñanzas y yo creo que es una de las principales enseñanzas que nos deja esta parábola. El hecho de ver cómo el hombre rico, teniendo dinero, sí, no humillaba al pobre, no lo despreciaba, no lo abandonaba en cuanto a que se tenía que ir de su lado, pero a la hora de la verdad no hacía nada por él. Entonces, ¿nosotros acaso estaremos haciendo lo mismo? Entonces, es para que reflexionemos, ¿no? Y no es solamente lo que tú estás diciendo. A veces uno se carga con ese tipo de cosas cuando alguien en la calle te pide un peso para comida. Y uno la piensa más de 2 veces para darle ese peso porque uno piensa que es para droga, para licor o para lo que sea. Pero sí, tienes toda la razón. Hermana Sandra. Definitivamente, hermanos, nosotros fallamos inmensamente en este sentido porque cuando no estamos realmente en esa comunión con Cristo, cuando en verdad no nos esforzamos en conocer la historia de Él y el libro de Elena G. de Guay, El deseo de todas las gentes, nos menciona paso a paso lo que fue la vida, la experiencia de Él. Y es cierto, si nosotros no
no tenemos a nuestro Señor Jesucristo presente cada día en sus momentos más sublimes, más entregados, más dolorosos, más llenos de amor, más de entrega, más de paciencia, de darlo todo. Me refiero a nuestro Señor. Si nosotros no tenemos en cuenta que es esa misma humildad, ese mismo amor, ese mismo abandono de lo que es el ego, la vanidad humana, si no nos enfocamos, si realmente no lo estamos mirando a Él, nosotros seguiremos fallando en ese sentido, porque estaremos siempre dando prioridad a nuestro ego. El pobre había sufrido todos los días, pero había sido paciente y soportado en silencio. Con el transcurso del tiempo murió y fue enterrado. No hubo lamentaciones por él, pero mediante su paciencia en los sufrimientos había testificado por Cristo, había soportado la prueba de su fe, y su muerte se lo representa llevado por los ángeles al seno de Abraham. El tema del paralelo de lo que podemos ver acá que nos está marcando la lectura, en cuanto a esos detalles, es ejemplificar lo que pasa hoy literalmente. Muchos nos seguimos cuestionando el por qué tal persona sufre tanto, por qué al rico le va bien, por qué no se enferma, por qué no se quiebra, y por qué a tal persona que no tiene, por qué sufre tanto. Pero cuando miramos la importancia y la trascendencia que esto tiene, paz, tranquilidad. Ayer hacíamos un poco el paralelismo de lo que es la vida de un rico, de estar pensando constantemente que lo van a robar, las personas que lo rodean, más responsabilidad, más carga, mientras que el que no tiene paz y tranquilidad, vive su día a día, sin tantas cosas que lo estresen. Lázaro representa a los pobres dolientes que creen en Cristo. Cuando suene la trompeta y todos los que están en la tumba oigan la voz de Cristo y salgan, recibirán su recompensa, pues su fe en Dios no fue una mera teoría, sino una realidad. Sabemos que ninguno de los papas va a ser salvo. ¿Cómo se viste un papa? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en el cetro? ¿Qué tiene en la corona? ¿Qué tiene sus vestimentas? ¿Cómo vive un papa? Y ver que en este momento lo ponemos con el mendigo a un lado, pues ¿quién va a decir que en este momento el mendigo va a ocupar el lugar que el papa no va a tener? Pero nosotros no lo vemos así porque nos estamos guiando simplemente por lo material. Pobre desventurado, diríamos hoy en día, ¿no? Porque el concepto de lo que tenemos, de lo que es importante, simplemente es hacia lo que vemos. Estamos totalmente cegados espiritualmente. Hermano Vicente. Sí, yo iba a esperar hasta el final, pero creo que es prudente en este punto mirar lo que acabas de decir y lo que mencionaste al comienzo de que las posiciones se van a cambiar. Se ha dejado de estudiar también el Sermón del Monte. El Sermón del Monte con las bienaventuranzas es muy preciso, es bien preciso en torno a este tema. Esas bienaventuranzas, y voy a tomarme un par de minutos para leerlas, que se encuentran en Mateo 5, de 3 en adelante, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y la 10ª y la 11 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y la 11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. 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 Amén, hermano. Sí, también es bueno ver esto. No por el hecho de ser pobres nos vamos a salvar. No por el hecho de ser pobres tenemos a Cristo en el corazón.
Esta pobreza y lo que acaba de leer Vicente es, pueden haber gente rica o hay gente rica que es muy humilde, pero hay gente pobre que es muy orgullosa. Entonces hay que saber balancear esto para no ir a dar a entender de que por el hecho de ser pobres, paupérrimos, que no se tiene nada, entonces se van a llegar al cielo y que de pronto los ricos van al infierno o se van a perder. No, esto se trata de en la parte espiritual. Hay gente pobre que es muy orgullosa, como hay gente rica que es muy humilde y sabe para qué tiene el dinero. Antes de que el hermano continúe, me gustaría participar allí, y es algo que nosotros en la oración todos los días, por ejemplo, con mi esposa y yo, siempre procuramos por pedirle al Padre que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, y que las manos o la forma en que nos bendice también seamos nosotros un instrumento para bendecir, ¿cierto? Porque pues es lo que yo a veces le explico a mi hijo y se lo explico quizás a las demás personas, se los he dicho, y es que hay que darle gracias a Dios porque estamos del lado de dar y no el del recibir, ¿cierto? Porque pues gloria a Dios, y pues a lo que lo que el hermano decía acerca de los talentos es algo que yo creo que desde muy joven le he parado bolas, y es que creo que hay que aprovechar todos esos dones que Dios nos da, pero no solamente para satisfacernos a nosotros mismos, sino también para ayudar a aquellos que lo necesitan. Murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Bueno, eso va a ser parte de lo que explicaremos con textos, si Dios quiere, el próximo sábado. Pero es muy interesante el concepto que la gente tiene del alma, algo que se desprende del cuerpo, algo que sigue vivo. Pero entonces, ¿cómo es posible, si digamos que esto es literal, que esa alma tenga un dedo, que esa alma tenga lengua? Si lo que lo tiene es el cuerpo, lo que es tangible como tal. Entonces, ¿podríamos hablar de algo literal? Claramente no. La Biblia expresa que el cuerpo, echado completamente al infierno, todo el cuerpo, y lo vemos cuando enterramos a nuestros familiares, todo el cuerpo está en el féretro. Pero en este caso, estamos hablando y vemos claramente que no es algo literal, porque tiene dedos y tiene lengua. Lo explicaremos con textos, si Dios quiere, la próxima semana. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. Hermano Vicente. Sí, yo mencionaría la literalidad de este párrafo en que hay muchas personas con dinero, que lo llamamos ricos, en donde no se pueden saciar. Esto no es una historia leída ni nada, sino de una persona que durante toda su vida trabajó, se abstuvo de tantas cosas porque quería darse la gran vida al final. Y resulta que todo lo que dejó de comer como sus gustos porque se los quería dar al final de la vida, no lo pudo hacer porque su estómago estaba lleno de úlceras, su boca ya no tenía cómo saborear. Entonces a muchos ricos les pasan estas cosas. Esto es triste, pero ¿cuántos ricos al final de la noche no están encerrados en su habitación o en su estudio, en su lujo, y sus almas son atormentadas? Gracias. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. Eso también lo vamos a ver. Esto estaba dirigida ¿para quién? ¿A quién le está hablando Jesús? El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial, que es a saber,
que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de préstamo que el Señor le ha hecho. Al rico, a nosotros también. Y un uso incorrecto de estos dones lo colocará debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Cristo desea que sus oyentes comprendan que es imposible que el hombre obtenga la salvación del alma después de la muerte. Aquí hay que hacer un paréntesis porque por nuestra naturaleza estamos con vida y lo seguimos aplazando. El tiempo de la salvación es hoy. Sé que debo cambiar, sé que esto es real, sé que debo hacer ciertos cambios, pero más adelante. O sea, por naturaleza constantemente lo aplazamos. Pero esto va más allá. A través de las sociedades secretas que adoran a Satanás abiertamente porque saben a quién le están adorando, el concepto que él les tiene, igual pasa con los papas. ¿Por qué los papas, sabiendo el final, sabiendo la Biblia, por qué siguen haciendo precisamente esto de estar trabajando para Satanás? ¿Por qué lo hacen? Porque él les promete que cuando el reino de él venga y se constituya acá, él los va a resucitar y cada uno tendrá un papel importante en su gobierno. Por eso lo hace. Hoy, a través de distintas iglesias, que fue parte de uno de los videos que se compartieron hoy, de este personaje Armando Aldusi, dice que después del milenio tendremos la oportunidad de tener una segunda oportunidad. O sea, después de que llegue el momento del milenio que todo el mundo espera, ese periodo de 1000 años será un periodo en el cual Dios nos dará un segundo tiempo de gracia. Miremos lo delicado que es esto, tanto ahorita en lo actual como más adelante. Por eso es que siempre evitamos, y cuando enviamos un video, es resaltando parte de algo que está diciendo que no es así. Porque si seguimos por esa cadena de lo que este personaje muestra, hoy quizás usted tenga una base, pero el que lo está viendo no la tiene. Y lo sigue viendo y se sigue llenando de esos conceptos y participamos en que esa persona se pierda, y por eso resaltamos tanto con lo que se comparte en el grupo. Hermano Vicente. Sí, David, ya que lo mencionas, es bien prudente hacer un énfasis, y es que muchas veces nosotros miramos un video y resulta que lo estamos viendo y escuchamos, y probablemente escuchamos que el 90% del video tiene partes verdaderas, pero no analizamos muchas veces lo que hay entre líneas o lo que al final del video, cuando está cerrando, enfatiza. O sea que es una verdad a medias, es una mentira, y es lo que pasa con muchos de estos videos. Es triste, pero es así. Y en este punto, lo otro que quería resaltar es lo que está mencionando el texto. Dice, es imposible que el hombre obtenga la salvación del alma después de la muerte. Hoy en día es triste y todavía se sigue haciendo, y no sé por cuánto tiempo se seguirá haciendo, pero la gente sigue pagando misas para que la persona se salve después de la muerte. Una misa por el alma de fulano, una misa por el alma de sultano, y es triste saber, porque me ha tocado a mí escuchar de viva voz que dependiendo del horario en que se haga la misa, tiene un valor. Si la misa se hace en la mañana, si se hace al mediodía, o sea, como si fuera la entrada a un espectáculo, y dependiendo de dónde usted se siente, entonces paga el valor. Entonces la iglesia sigue con la iglesia católica con este mismo cuento de las indulgencias, y la gente sigue pagando por eso. Dice que hay esperanza para los que están entre los vivos, porque los muertos, usted después de muerto no podrá tener la salvación, porque dice este versículo que dice se me fue este versículo, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Muy claro, más claro y transparente, más para dónde. ¿Cómo es? Perro vivo. Hijo, se le hace responder a Abraham.
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces, si esto fuese literal, marcaríamos predestinación. Unos están para sufrir aquí y otros para pasarla bien, y después viceversa ese cambio. Entonces vamos detectando cada vez que profundizamos de la cantidad de conceptos que se empiezan a colar, si lo miras literal o miras realmente lo que la parábola te quiere enseñar. Además de esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Así Cristo presentó lo irremediable y desesperado, que es buscar un segundo tiempo de gracia. Esta vida es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que en él se prepare para la eternidad. Quizás un punto literal que podamos abarcar en esto, de esa cima, de esa separación, desciende la Nueva Jerusalén, esa ciudad murallada. Los que están afuera no serán salvos. Anhelarán querer estar adentro. ¿Se puede hacer algo? No se podrá hacer absolutamente nada. El hombre rico no había abandonado la idea de que él era un hijo de Abraham, y en su aflicción se lo representa llamarle para pedirle ayuda. Padre Abraham, clamó, ten misericordia de mí. No oró a Dios, que fue lo que resaltó el hermano Oscar, sino a Abraham. Así demostró que colocaba a Abraham por encima de Dios y que confiaba en su relación con Abraham para obtener la salvación. El ladrón que se hallaba en la cruz dirigió la oración a Cristo. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Hoy, ¿cuántos se creen salvos por ser adventistas? ¿Cuántos se creen salvos por estar en los libros de la iglesia? ¿Cuántos se creen salvos porque es un pastor reconocido el que me da el mensaje? Ese es mi pastor. ¿No estaríamos aplicando lo mismo que le estamos leyendo? Y al momento vino la respuesta. De cierto te digo hoy, mientras cuelgo de la cruz con humillación y sufrimiento, tú estarás conmigo en el paraíso. Pero el hombre rico oró a Abraham y su petición no fue concebida. Algo similar en el arrepentimiento de Judas. Pedro lo negó y se arrepintió. Pero ¿hacia dónde fue Judas? Hacia los sacerdotes, no acudió a Cristo y fue y se ahorcó. Entonces es un principio también muy claro de realmente a quién nosotros cuando nos arrepentimos de verdad, de corazón, algo genuino. Solo Cristo es exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, remisión de pecados, y en ninguno otro hay salud. Y vamos con el último para finalizar. El hombre rico había pasado su vida en la complacencia propia y se dio cuenta demasiado tarde que no había hecho provisión para la eternidad. Comprendió su insensatez y pensó en sus hermanos, los que seguirían el mismo camino que él, viviendo para agradarse a sí mismo. Hoy tenemos el mapa, tenemos clarísimo dónde va a terminar esto. Los dos lados, la puerta estrecha, la puerta grande. Y si podemos estar viviendo exactamente esto, perdernos. Y lo que nos rodea como tal, ahí sí nos queremos preocupar porque escuche. ¿No tuvo esas advertencias acaso? Le está haciendo un reclamo a Dios y lo vamos a ver más adelante. Porque las tuvo, porque no las aprovechó. Y hoy que tenemos este mensaje, podríamos estar repitiendo el papel de este personaje. Ruégate pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar. Qué triste nosotros sabiendo dónde va a terminar esto y la finalidad. Y no solo no estamos pensando en nosotros, sino que también no pensamos en lo que nos rodea, no solo familiares, amigos, vecinos, de que están estos dos lugares, uno del otro, como tal serán ocupados. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy pasa lo mismo. Hoy quieren un milagro, hoy quieren una manifestación, y hoy no es la misma respuesta que nos podría dar Dios. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué estudiamos nosotros? Profecía. El desarrollo de lo que se cumple, ¿dónde está? Daniel 11. ¿Qué pasa en Medio Oriente? Lo estamos viendo allí. ¿Es diferente? Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo,
si no oyen a Moisés y a los profetas, un escrito está. Aquellas personas que están muy dadas a un milagro, una manifestación, se los van a dar. Recordemos el texto de Tesalonicenses. Yo les envío la verdad, les envío un poder engañoso por no haber creído en la verdad. Hoy está este mensaje que sale de Babilonia, de confusiones, y sin embargo, pues al no aceptarla, viene alguien que sí los va a hacer, y a ese le van a creer, y se perderán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Si alguno se levantare de los muertos, y va a ser la clave del fundamento de esta parábola, realmente Dios Jesús, porque Él las puso, y cuál es la finalidad más allá de una cantidad de cosas que podemos extraer, pero hay algo importante que tiene que ver con nosotros. Si Dios quiere, para la próxima semana mostraremos los textos y unas citas que hay de este capítulo bastante importantes para nuestro tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario antes de hacer la oración? También aclarar ahí que el que estaba hablando era Jesús y después iba a resucitar a Lázaro y no creyeron. Ahí está la clave. Porque tiene un nombre propio. O sea, él les dice, Abraham les dijo, ¿cierto? Porque le estaba diciendo era a ellos. Era algo que se iba a pasar como tal, más adelante en la historia hubo un Lázaro. Y muchos lo vieron en la resurrección de Lázaro, en ese milagro. Unos creyeron y otros no. ¿Se basamos en un milagro para creer? Claramente no. Sí, es que lo que la gente no diferencia es que es una parábola, ¿cierto? Jesús habló en parábolas, ¿cierto? Jesús habló en parábolas y no era literal. Cuando lo aplican literal, entonces ahí vemos, que sí hay infierno, que sí hay cielo, que el que se muere se va para el cielo, ¿no? Solo los pobres. Pero esa parte es importante porque parte de esto, en el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyesen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hoy para el 31, ¿qué se predica? Del 2031, profetas y Moisés, de lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como complemento. Pero dice que aunque se levantare alguno de los muertos, y eso sucedió, cuando se resucitó Lázaro, ¿qué trataron de hacer con él? Matar a Jesús y matar a Lázaro. Le sirvió, vino de la muerte, y era lo que ellos pedían. Hoy, ¿cuántos de nosotros no estamos en esa situación? ¿Qué más necesitamos para creer? ¿Qué tiene que pasar para tomar la decisión? ¿Algún comentario más? ¿Alguna opinión? Sí, David, tú hiciste una pregunta que no se contestó, quedó en el aire, posiblemente o yo perdí la respuesta, pero tú preguntaste que hacia quién se estaba dirigiendo esta parábola y específicamente era hacia, vamos a decirlo de esta manera, hacia el Sanedrín o los fariseos que estaban alrededor de allí en ese momento. Es maravilloso ver cómo el Señor nos está siempre llamando a ese cierre del tiempo de gracia. Las 10 vírgenes, las que no pusieron aceite y las que pusieron aceite, entraron y la puerta se cerró detrás de ellas. Ya las otras no tuvieron más chance. En el milagro del ciego de nacimiento se escucha algo similar cuando le preguntan a él que quién lo había sanado. Y entonces Bartimeo les dice, ¿queréis vosotros haceros sus discípulos? Dice que le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces fueron varias las ocasiones en que Jesús les dijo quién era y no quisieron aceptarlo. Entonces hoy nos está hablando el Señor nuevamente de que el cierre de ese tiempo de gracia está pronto y no va a haber posibilidad una vez de que ese tiempo de gracia se cierre. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y finalizamos. Ahora. No. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Padre amado, por esta semana.
por este nuevo día de reposo, Señor, que nos permites disfrutar reunidos con todas las personas aquí en presencia y los que están conectados, Señor. Gracias. Gracias por todas tus bendiciones en esta semana, Señor. Gracias porque nos permitiste viajar, reunirnos en nuestras empresas y nos diste nuestro pan de cada día, Señor, y nos das esta alegría para finalizar la semana en comunidad, en congregación con nuestros hermanos. Y agradezco por la vida de todos los presentes y los que se conectaron. Y agradezco por esas bendiciones que nos diste a través de esta semana, Señor. Y todas las que nos vas a dar próximamente, amado Padre. Te doy gracias, Padre amado, por la salud. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras malas obras. Síguenos, Señor, conduciendo por ese camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, para que un día nosotros seamos fieles y nos acerquemos más a ese trono celestial, para que caminemos juntos de la mano, predicando tu evangelio, Señor. Te alabamos, te bendecimos y todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Padre amado, porque hoy tenemos la visita de un hermano nuevo, mi hermano de sangre. Gracias por eso también, amado Padre. Todo te lo pido, Señor, y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.